Bueno, buenas tardes a todos. Damos comienzo al acto. Soy Álvaro Martínez, candidato a la alcaldía y delegado de Democracia Nacional en Peñafiel y Comarca. Voy a agradecer en primer lugar el esfuerzo y dedicación de los militantes de Peñafiel y agradecer también la colaboración de los compañeros de Valladolid. Sin todos ellos, este proyecto para Peñafiel no hubiera sido posible. Y agradecer, por supuesto, al resto de los aquí presentes el haber acudido a un lugar donde se van a decir cosas diferentes. Cosas diferentes porque, como veréis a continuación, no somos una opción política más surgida del propio sistema de partidos que se afanan en dividir a la población entre izquierdas y derechas. Consideramos que esta división es estúpida y que no hace otra cosa que polarizar a la población. Son todos aquellos que se definen de derechas o izquierdas, poniéndose a partir de ese momento en contra de todos los demás. Es decir, consiguen que la población acabe pensando, o estás conmigo o estás contra mí. Esto en base a la división que crean los mismos partidos del sistema dentro de lo que ellos denominan el espectro político. Es una división estúpida y un error porque en los partidos de derechas, de izquierdas, de arriba, de abajo y demás, hay cosas que no se pueden escoger por mucho que nos digan que sí. Cosas que ahora que estamos en periodo electoral, muchos sabemos que realmente no se votan, dado que todos los partidos del sistema, por muy diferentes que quieran aparentar ser, están de acuerdo en los siguientes puntos. Todos ellos se muestran favorables a la discriminación positiva y todos ellos están a favor de la inmigración masiva. Democracia Nacional es el único partido político que se muestra contrario a estos dos puntos que acabo de mencionar. A continuación quiero presentar a Pablo Manuel Alcaide, delegado de Democracia Nacional en la provincia de Ciudad Real, responsable de Asuntos Agrarios y miembro de la Mesa Nacional, máximo órgano interno del partido, aquí en izquierda. Pablo Manuel Alcaide es agricultor y ganadero, propietario de empresa agraria y técnico agrícola con máster en gestión de pequeñas y medianas empresas por la Escuela de Organización Industrial, y que os aseguro que os dirá cosas muy interesantes ahora a continuación. Presentar también a Enrique Lemus, delegado provincial de Democracia Nacional en Valladolid y candidato a la alcaldía de nuestra capital de provincia, que añadirá unas interesantes palabras al cierre de este acto. Y deciros también que después de las ponencias podéis hacer las preguntas que consideréis oportunas. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo os digo que podéis hablar en cualquier momento, porque como no nos podemos ganar y estamos en comandita, podemos hablar de lo que queramos. Yo voy a explicar sobre un tema, podemos haber escogido temas muy diversos para hablar, aunque a lo mejor también hablo de alguna cosa que no sea estrictamente temas agrarios. Pero sí, como también hay elecciones autonómicas y las comunidades autónomas, de las cuales no soy muy partidario, tienen las competencias en agricultura y ganadería, pues hemos escogido una localidad como Peñafiel, con gran tradición agrícola y sobre todo vitícola, para dar a conocer un poquito el programa agrario del partido. Porque aunque parezca mentira, somos un partido pequeño, tenemos nuestro programa agrario. Lo que pasa es que no es el que habitualmente se viene distribuyendo. Los coches que están pitando también nos molestan. Tenemos un decálogo donde el primer punto es el más importante, pero todos son importantes. Nosotros consideramos que lo que más afecta a cualquier mercado es la competencia desleal. La competencia desleal es desde que tengas a alguien trabajando sin contrato, mientras tú tienes que pagar seguridad social a un trabajador, y otra empresa que tenga trabajando sin contrato, eso es competencia desleal porque ese costo horario de jornada es desleal, hasta lo que ocurre en la agricultura es que hay entrada de productos de muchas partes del mundo que no tienen ni por asomo las garantías sanitarias y las garantías de producción que tienen aquí los productos agrarios. Los agricultores, como todos los sectores, tenemos nuestras cosas malas y nuestras cosas buenas. Pero afortunadamente aquí se produce bien y a buen precio y de buena calidad. Y sin embargo tenemos que competir con productos de otros países que no lo hacen. Por ejemplo, pongamos un caso muy típico. Hace unos meses detectaron un producto químico en unas naranjas de Marruecos. Se elevó una queja, en España elevó una queja a la Comunidad Europea diciendo que se prohibiera la importación de ese producto químico, puesto que ese producto químico estaba prohibido en España. Y dijeron que ese estaba autorizado en Marruecos y ya está. Y el razonamiento nuestro es muy sencillo. Si es malo para la salud,
no se debe de usar ni en España ni en naranjas que vengan fuera de España, porque es malo para la salud. Y si no es malo, porque está prohibido aquí. Porque normalmente los productos que son eficaces son los que están prohibidos. En la agricultura yo les puedo decir que son los que están prohibidos. Son más baratos y son más eficaces. Pues están prohibidos simplemente para hacer más cara la producción en Europa y más barata fuera. De esa forma son competitivos, hay una competencia desleal. Eso pasa con todos los productos agrarios en cualquier sitio. ¿Por qué? Porque ellos han decidido que para que el rico de Marruecos le compre un Mercedes a los alemanes, tiene que tener naranjas que producen en su finca, que las vende en Europa para pagarle el coche. Y ya está. Y eso es lo que estamos haciendo, y eso no es bueno. Ha ocurrido hace poco un caso con una empresa de Burgos, no tiene que ver con la agricultura, que le vendían armas, eran munición, y había 1 céntimo por cada bala de diferencia. Pues el Ministerio de Defensa, en un acto de indecencia, pero la más indecencia absoluta. Valencia. Valencia, vale, perfecto. Yo, como estoy un poco desubicado, puedo variar de sitio, pero no está por la fábrica de armas de lo que era Santa Bárbara de Valencia. Bueno, pues en un acto de indecencia, por 1 céntimo la bala, le da la adjudicación al gobierno israelí, porque al fin y al cabo la empresa que se le ha dado depende del gobierno israelí. Es una indecencia porque darle al que te va, si puedes entrar en conflicto con él, luego no te van a vender las armas, ¿no? Cuando te hagan falta. Pero además de eso, es que no es 1 céntimo la bala. Si la bala vale 15 céntimos y la fábrica española lo vendía por 16, esos 16 céntimos se hubieran pagado aquí. Y como hay una presión fiscal del 50%, realmente no la ha pagado 1 céntimo menos, va a pagar 7 céntimos más. Lo que los trabajadores hubieran pagado de impuestos aquí en España al estar produciendo ese producto. Bueno, casos de esos los hay hasta ponerse uno de mala leche. Y perdónenme la palabra, pero soy del pueblo y hablo así. Ese es el primer punto que tenemos nosotros, ya volviendo al tema agrario. Luego creemos que las condiciones en las que hemos entrado en la Comunidad Europea no son las correctas. Entonces, se han entrado con cuotas lácteas, cuotas de producción de viñedo. La más famosa es la cuota láctea. Cuando entramos en la Comunidad Europea, hay una cosa que no saben casi nadie, porque no se dice, y es que el Tratado de Adhesión a la Comunidad Europea lo firmaron todos los ministros, cada uno por su ramo, excepto el ministro de Agricultura español, que se perdió en una casa rural sin teléfono. Y tuvo que firmar su nombre Felipe González, que no estuvieron firmando. Y el ministro se negó, un acto de decencia, un pequeño acto de decencia, a firmar, pues lo echaron después. Bueno, pues, por ejemplo, se firmó el caso más típico es el de la cuota láctea. Producíamos 5 millones de toneladas de leche, consumíamos 6 millones de toneladas de leche, luego éramos deficitarios, y nos obligaron a matar animales hasta bajar la producción a 4 millones de toneladas. Ahora mismo consumimos unos 9 millones y producimos poco más de 6. Es decir, estamos comprándoles unos 3 millones de toneladas a franceses, alemanes y holandeses. Eso es lo que están haciendo el negocio con la entrada de la Unión Europea. Pero es más, a los que se han estado obligando a los ganaderos españoles a comprar cuota láctea y ahora quitan las cuotas. Es decir, hubo gente que pidió 50.000, 100.000, 200.000, 500.000 euros de préstamo para pagar el derecho a producir. Y ahora dicen, ahora eso desaparece, te lo quito. Eso pasa, por ejemplo, aquí que es una vitícola, ha pasado con la reforma nueva del viñedo, que tenías que comprar derechos de replantación. Es decir, un agricultor que arrancaba una parcela, le decías, véndeme tu derecho a poner la viña, yo la pongo en mi finca. Bueno, pues ahora lo quitan. Entonces, el que ha pedido un préstamo, o tenía dinero y lo ha pagado, ahora le quitan ese derecho a plantar. Bueno, decisiones de estas absurdas las hay desde la entrada en la Comunidad Europea a montones. Por ejemplo, otro caso. La subvención, bueno, que las subvenciones son la base de la corrupción. Las subvenciones por los forrajes deshidratados. Sacan una subvención para pagar una parte de los forrajes deshidratados. Forraje deshidratado y la alfalfa seca, por ejemplo. Claro, y dicen, no ponen un límite mínimo en el que tiene que estar. Tiene que tener menos del 14% de humedad. Claro, en la Comunidad Europea también hay una pandemia inútil muy grande. Llegan los forrajeros españoles y dicen, esto es de puta madre. Nosotros la ponemos al sol y se seca sola. Los franceses y los alemanes tienen que meterlas en cámaras, quemar gas para secarlas. Y ya se dan cuenta y dicen, no, tienen que traer la cámara a deshidratar con el 30% de humedad. Porque claro, los españoles la meten directamente en las fábricas ya secas del campo.
no se gastaba nada. Como esos casos hay un montón. Entonces, se está haciendo mucho dumping y se están haciendo muchas cosas malas en la Comunidad Europea. La Comunidad Europea no nos ha aportado, en general, la agricultura, aunque la gente lo crea, con la limosna de la PAC, no nos ha aportado nada positivo. Porque la PAC lo que ha servido ha sido, te doy un dinero a cambio de que dejes entrar productos de fuera, ¿vale? Y luego, cuando te das el dinero, dices, no, además de dejar el producto de fuera, tienes que hacer esto, y si no, te lo quito. Una vez que te lo han dado, y te han acostumbrado al caramelo, si no haces esto, te lo quito, y si no haces esto otro, te lo quito. Entonces te encuentras con los precios bajos, y encima que te obliguen a hacer una serie de cosas, lo que ellos quieran. Ese es el segundo punto de nuestro decálogo. El tercero es también muy importante, como casi todos. Dice un dicho que una cadena es tan resistente como lo es el eslabón más débil de su cadena. España tiene un clima estupendo, aunque nos creamos que hace mucho frío, que hiela, aquí en Castilla, como en La Mancha, donde soy yo, que en La Mancha también es Castilla, hace mucho frío, sí, pero aún así hay sitios clima bastante peor. Entonces, el eslabón más débil de nuestra cadena es el agua. Cualquier actividad económica que necesite agua genera beneficios a la sociedad. Lo mismo da que sea agricultura, que sea un campo de golf o que sea lo que sea. En España en su conjunto, hay agua para todas esas actividades, para la industria, para la población, para los campos de golf y para la agricultura. Para las tierras de Murcia y para las del desierto de los Monegros, para todos, o para La Mancha. Y como hay para todos, no tenemos por qué estar peleándonos, que si el agua es nuestra porque es de Cataluña, que que aquí los Monegros no nos tenemos el río al lado, no podemos regar. No, que los valencianos se llevan el agua, no, mía, no. Si agua es para todos. Luego no se puede ser tan hipócrita, porque yo me acuerdo a Camps, un día, Zaplana, que era presidente de la Comunidad Valenciana. Después de aprobar lo del plan hidrológico, temas de estos, pues, con todas sus razones, que era bueno que se llevara allí agua, porque ahí los ríos, los campos de Volta, perfecto. Luego hacen un acuerdo sobre el reparto de los bienes de los impuestos, y dice que como ellos pagan más impuestos, tienen que recibir más. Pero bueno, ¿no has dicho tú que el agua es de todos por los impuestos también? Porque esa riqueza que tú generas en Valencia, o en otros sitios, o en Murcia, en otros sitios, la estás generando con agua que viene de fuera. No me digas ahora que para pagar impuestos, como paga más, que necesitas más. No. Para uno somos España y para el otro también, por lo menos en democracia. Te dejo que diga lo que es, como a cualquiera de los que nos está escuchando. Una pequeña anécdota a colación de lo del agua. Aquí todos los que somos de la zona conocimos en su día la problemática de Riaño, lo que costó abrir ese pantano, y cuando se puso en marcha, bueno, pues hace 4 años que hubo escasez de agua, los que están vertederos de ese pantano le prohibían el riego a las zonas de Palencia. Pero se da la paradoja que la gente que está en los pueblos que le negaban el riego eran los antiguos habitantes de Riaño, que le negaban a los que se estaban sirviendo ya de ese agua el aprovechamiento de agua. O sea, eso es lo que pasa con las guerras de agua, y aquí estamos hablando de la misma comunidad y 2 provincias diferentes. Cuando ya hablamos de diferentes comunidades, ya todo es la guerra. Luego, al final viene a demostrar que no puede haber competencias autonómicas ni en el agua ni en la agricultura. Se supone que para eso están las confederaciones hidrográficas, para gestionar eso, se supone. Se supone, pero pues, si pones por encima de la confederación a alguien con más poder, pues al final el que manda es el que no tenga competencias. Y ese es el problema. No, o el de la comunidad autónoma, o el de la Diputación Provincial, depende de cada caso. Nuestro cuarto punto sería un problema que atañe al trabajo que realizan los funcionarios que se encargan del tema agrarios. Hace 30 años, 40 años, por ahí, los funcionarios agrarios asesoraban a los agricultores, los de las oficinas comarcales. Hoy día, desde la entrada de la Comunidad Europea, se dedica únicamente a hacer informes políticos, a los políticos, nada más. A su vez, hay otro grupo de funcionarios que se dedican a facturar. Lo hacen en las carreteras, van vestidos de verde y se llaman guardias de tráfico. Lo hacen en el campo, van vestidos de verde y se llaman seprólogos. Y se dedican igual a aplicar leyes de perroflautas, porque las aplican ellos, pero son leyes hechas por perroflautas, que mejor que no tengan competencia. Yo en mi caso, yo soy presidente de ASAJA en Valdepeñas, y en Valdepeñas no tiene competencia la Guardia Civil de seguridad, afortunadamente.
Con lo cual es Policía Nacional. Yo les digo a los socios nuestros, les digo, tenemos una suerte muy grande de que la Guardia Civil no tenga competencias aquí. ¿Y por qué? Y mira, muy sencillo. Llegan a una caseta de un pozo unos ladrones, te roban y denuncias. Llega la Guardia Civil, que suelen ser los del Seprona, porque en las zonas rurales suelen ser los mismos o parecidos, y no te va a descubrir que te lo han robado, no te va a devolver lo que te han robado, pero ver una garrafa de gasoil que a lo mejor no es la homologada perfecta FETEN de puta madre, y entonces te denuncian por esa garrafa. Eso es verídico, esto que le estoy diciendo es verídico. Con lo cual, unos funcionarios que en lugar de detener a los delincuentes, que deberían hacerlo, si yo te voy a cumplir el gasoil, lo cumplo, pero primero cumple tú con lo tuyo, que es detener a los delincuentes o evitar que me roben, y sin embargo no lo hacen. Esos dos grupos de funcionarios, que son el Seprona y que son los funcionarios de las concejalías comarcales, tienen que estar al servicio de los agricultores y no al servicio de los políticos a hacer informes. Ese es nuestro cuarto punto. Podéis preguntar si queréis o si os quedan dudas, porque yo soy especialista en lo que estoy diciendo, pero yo sé que la mayoría de vosotros no. Entonces, si alguna cosa os suena chino, intentaría explicarla de otra manera para que os sonara mejor. El quinto afecta al Tribunal de la Competencia. El Tribunal de la Competencia no es ni un tribunal ni nada, porque no son jueces, son funcionarios y nada más, pero no son jueces. Pero tiene una serie de normas que ya son muy amplias, que permiten un margen muy grande, que ni siquiera ellos cumplen. Os voy a poner un ejemplo que tuvimos nosotros en la denominación de origen Valdepeñas. Tuvimos una multa que le metieron a los bodegueros, a Félix Solís, apreciado por todos los que no vivimos del mundo del vino. Supongo que aquí también lo quieren mucho por esta zona, por lo que he oído también lo quieren mucho. Bueno, tal como sería la cosa de ponerse de acuerdo en los precios y tal, que les pusieron una multa y tuvieron que pagar 1 millón de euros. Pero si ese tribunal hubiera funcionado bien, no habrían tenido que pagar ninguna multa, simplemente cuando hubieran evitado que se pusieran de acuerdo en los precios, en la fijación de precios. Eso ocurre con lo que respecta al sector agrario, en el acuerdo a la hora de poner precios de uvas. Oficialmente no se puede hacer, pero se hace. En el acuerdo a la hora de fijar precios de la leche, en el acuerdo a la hora de fijar precios de cereales, en el acuerdo a la hora de fijar muchas cosas. Pero es que eso ocurre a la hora de fijar precios para los consumidores. Ahora mismo hay 3 o 4 grupos empresariales que controlan la alimentación, que son el Mercadona, el Carrefour, el Corte Inglés y 1 o 2 más. El Aldi y el Día no, porque pertenece también al Carrefour. No, ya no. ¿Ya no lo han metido? Bueno, pues estoy unos días de los días lo ha comprado el Aldi. Lo ha comprado el Aldi. El día comprado el Eroski y el Aldi. Con lo cual sigue se han concentrado, es que todavía. Pero ese ya no tiene nada que ver con los franceses de Carrefour. No. Eso fue un acuerdo que permitió nuestro querido Aznar cuando permitió que se fusionaran Frica y Carrefour. Que tenían cada uno una segunda marca, que era el Plus y el Día. Y les dijo, no, os dejamos que se fusionéis y durante 6 o 7 años siguen las segundas marcas, que es las que tiraban los precios para abajo. Automáticamente, que terminó el plazo que tenían marcado, cerraron, el Día y el Plus estaban uno al lado del otro. Automáticamente cerraron uno de los dos y se quedó el que tenía los precios más caros, normalmente el Día. Aunque el Plus tuviera una presentación peor, pero una leche en el palé no da lo mismo que esté más fea que esté más hermosa. Si ya puede comprar todo de una barbaridad. Entonces, ese tribunal no funciona en muchos aspectos, y eso tendría que funcionar bien y controlar que no haya acuerdos de precios. No puede permitirse que en un mercado nacional, en el caso de los temas agrarios o en el caso de cosas que no sean de agricultura, haya una empresa que controle el 20 o el 30% del mercado, que en muchos casos se supera. Hay empresas, por ejemplo, de vidrio en España, tienen 2 empresas, y las 2 empresas controlan el 100% del mercado. Se juntan sus presidentes en una comida y ponen el precio al cristal. Ya está. Eso no puede ser. El monopolio lo puede tener, en el peor de los casos, porque no me gusta, el Estado. Porque si hay un beneficio, por lo menos tendrá unos impuestos, unas repercusiones, como tenía antes cuando había empresas eléctricas públicas. Si era una estafa, por lo menos como había una empresa que tenía el 30% del mercado, los beneficios de esa empresa iban a pagar a la cuenta de Hacienda, que iba a pagar las cosas que se hacían en lugar de pagar impuestos. Si en el presupuesto que caso que sea, tiene que ser ese, pero no otro. El sexto punto afecta a un tema
delicado que sobre todo si no se ve desde el punto de vista agrario. Debe haber un equilibrio entre la fauna salvaje y la agricultura y la ganadería. Digo la agricultura y la ganadería porque aquí quizás se mira más el tema del ganado con el lobo y cosas así, pero hay más temas. Los animales que sean susceptibles de ser peligrosos deben de estar en sitios específicos para ellos. Los sitios específicos para ellos son las fincas que son propiedad nuestra, que son los parques nacionales y los parques naturales. Esas son de todos. El resto de la finca, un ganadero no puede vivir permanentemente con la tensión de si cuando llega a la ganadería se va a encontrar 50 ovejas muertas. El lobo es un animal, por ejemplo, en el caso del lobo, hay más animales que mata para comer y ya está. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Entonces, en estos casos tienen que haber un equilibrio y nunca se puede permitir que se indemnizar un daño causado por estos animales. En mi caso, por ejemplo, en Ciudad Real estamos teniendo muchos problemas con los conejos. Muchos. Bueno, matar en fincas 15 y 20.000 y seguir habiendo. Es una barbaridad. ¿Por qué? Porque bien por tema de caza o bien por tema de grupos ecologistas, por la repercusión que tiene el conejo, por otras especies como la imperial y tal, pues creemos, estamos seguros, pero creemos que se ha hibridado con el conejo americano. Y el conejo nuevo que hay no es un conejo normal como el de aquí, todavía es un conejo que se sube a los árboles, que trepa por las alambradas y nos está causando unos gravísimos problemas y enfrentamientos entre cazadores y agricultores y daños enormes, olivos sin raíces, con las raíces comidas, todo salvado. Y todo este tipo de daños, hay veces que se dan en fincas privadas, una finca privada o un coto de caza, pues el responsable es el del coto de caza, y es el que tiene que indemnizar al agricultor. Pero hay veces que no se dan en sitios así, una carretera, eso está más solucionado, porque son un accidente de tráfico lo que se soluciona, que sigue habiendo, accidente de tráfico con jabalíes y tal. Entonces, todo este tema tiene que verse de forma que no haya que todos estos daños se minimicen al máximo, sobre todo en el tema de lobos y otros por el estilo. Luego tenemos el punto número 7. En el partido consideramos que no tiene que haber transgénicos en España. Transgénico, desde el punto de vista moral, significa que patentar la vida. Si Dios existe, es el que tiene la patente de la vida. Nosotros no la tenemos, ni la puede tener Monsanto ni ninguna otra empresa. Eso es inmoral. Pero desde el punto de vista práctico, es injusto que haya transgénicos porque significa que si una empresa de semillas tiene una semilla, que es lícito que cobre lo que quiera cobrar por ella. Yo, si agricultor quiero comprar, la compro o no la compro, pero es lícito que compre y en el momento que lo usas. Ahora mismo las leyes que hay sobre semillas lo que te hacen es que te obligan a esa semilla, usarla directamente para la alimentación del ganado, para la alimentación humana, pero no te permiten usarla para volver a sembrar. Tienes que volver a pagar aranceles. Pero es más, si tú tienes una parcela al lado de una semilla, de un trigo, una cebada, de otra variedad, y se te contamina con la parcela de al lado que es transgénico, tu parcela que no la has sembrado ni has comprado nunca, figura como transgénica. Si te hacen un análisis, figura como transgénico. Entonces las leyes se están implementando y llegará un momento en que llegará un inspector tipo SGAE, como los inspectores de la SGAE, y diga: esta parcela es transgénica, yo no he comprado nunca, pues la ha robado usted lleva 25 años sembrando, métele una multa de 1 millón de euros. Porque ya lo han hecho en otros países que nos llevan adelante, lamentablemente, en esto, como es en Estados Unidos o en Canadá. Eso es inmoral, no se puede hacer. Luego hay transgénicos que llevan lo que llaman el gen terminator, es decir, tú compras la semilla, la siembras y la semilla que sale de ahí es estéril. Y te puede contaminar, el problema es que te puede contaminar a otra semilla de otros sitios. El problema no es que tú que hayas comprado libremente una semilla que sabes que no va a ser fértil, la compres. El problema es que te va a contaminar ese polen a otra semilla que hay otra agricultura al lado, o alguien que tiene un jardín, que más le da, que tiene que tener sus plantas en su sitio, donde quiere, y te hace que esa semilla sea estéril. ¿Por qué tengo yo que aguantar esto? ¿Por qué tengo que depender yo como país, ya entrando como país, a que decidan si una multinacional decide que yo, porque se enfada con nosotros, porque no queremos hacer sus leyes, que no me vende una semilla, no poderla volver a sembrar? Eso, desde nuestro punto de vista, ese tipo de semillas deben estar prohibidas. Eso es una opinión que tenemos bastante generalizada dentro del partido. Hay otras que a lo mejor hay una duda,
tema de los lobos, esto es más dudoso. Pero, aunque sí hay... Pero esta es muy apoyada, está muy apoyada. Se debe, en el punto número 8 tenemos... Viene todo girando en torno a las normas que nos han establecido desde la Unión Europea con el fin de favorecer a los grandes comerciantes. Muchas de las normas que nos exigen no son normas que redunden en el mejor comercio o en la mejor sanidad de la gente, sino que redundan en la protección del comercio. Es decir, hacen una ley que te exige que el queso fulano, el queso de tal, vaya etiquetado de esta manera. Y resulta que esta máquina vale 1 millón de euros y esa máquina solo la pueden comprar 5 empresas. En el momento que te hacen esa ley, solo esas 5 empresas van a seguir en el mercado y se quitan a las 20 empresas pequeñas. Y te van a dar te van a decir, no, es que eso es bueno para la salud porque lleva una información que no sé qué. Todo chorrada para justificar la protección de los monopolios. Entonces nosotros consideramos que todas esas leyes que no estén justificadas deben desaparecer. Dentro de la Comunidad Europea o se adapta la legislación o nos tendríamos que salir a la Comunidad Europea, por lo menos en algunos sectores, porque es que no, la Comunidad Europea es como cualquier sociedad. O nos aporta, lo que puede hacer es que unos socios se beneficien y otros no hacemos nada que pagar. Como es una sociedad, están 3 trabajando y otro socio que cobra su sueldo pero no trabaja. Está viviendo de los demás, pues no, eso no es así. Entonces, esas cosas deben ser reverenciadas. El punto número 9 afecta sobre todo a nuestra forma de alimentarnos. España es un país que siempre se ha consumido mucho pescado, sigue consumiendo mucho pescado. Los sitios tradicionales donde pescábamos ya no pescamos porque nos lo han quitado. Regalamos el Sáhara, por ejemplo, que era un sitio donde se pescaba mucho. En Marruecos ya no pescamos y encima nos tragamos todos los tomates y todas las cosas, pues encima no pescan, ¿por qué tenemos que hacerlo? Malo. Pues habría que desarrollar de forma contundente la acuicultura, porque es la única forma de que podamos abastecer de pescado a los españoles. Lo que es la misión principal de cualquier del sector agrario y ganadero, es dar de comer una cantidad y calidad suficiente a su población. Ese es el principal objetivo y para eso tiene que usar todos los medios a su alcance que dé el territorio. Y territorio para la agricultura sí que tenemos. Tenemos ya desarrollado problemas. Pero para determinadas especies, no todas. No, todas no puede ser. Hombre. A mí me encanta la merluza. Pero no se puede fiar en la agricultura. De todas formas, hace 30 años habría muchas especies que tampoco se cuidaban, no se podía sacar. Y ahora sí. Y otras que no se conocían. Y otras que no se conocían. Bueno, la famosa guerra del fletal, que no lo conocía nadie, lo empezaron a contar los españoles en la pesca del fletal. ¿Y sabéis por qué fue la guerra del fletal? Sí, porque... Es que era judicial. Pero que además nos estaban engañando porque se vendía como pescadito, como el enguadito. Exactamente. Como se vendía aquí, que hay cosas que todos se ven el fletal, pero nadie conocía lo que era. Y lo había comido. La guerra del fletal. Y lo había comido. Canadá pidió las 400 millas. Las que quieran, 5.000 hasta Madrid, por acá ya está. Por cierto, de lo que decía de la pesca, donde no nos deja pescar Marruecos, no es territorio marroquí, que es el Sáhara, que estaba ocupando todo la ONU, sí. Y en teoría era España que tenía que administrar ese territorio. Pero también descubrí el otro día que era uno de los 10 puntos más estratégicos del planeta, son las mina de fosfato que busca de reservas de petróleo posiblemente. Sí, pero eso posiblemente, pero los fosfatos están ahí, que son muy necesarios para el... España pasó de ser el primer país importador de fosfatos del mundo, productor de fosfatos, a importarlo. Y es imprescindible para la agricultura el fosfato, el fósforo, imprescindible. Hay tres nutrientes imprescindibles en la agricultura, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. La potasio. Y el fósforo es uno de ellos y no lo hay en todos sitios. El potasio sí lo hay, además las tierras españolas suelen ser ricas, pero sí no. Y el último punto del decálogo, aunque ahora les comentaré alguna cosilla más que yo creo que no las he apuntado bien a ver. Pero ahora de las cosas que has dicho, si me permite hacer un apunte más. Pero el último punto es el tema de la PAC. La PAC está destinada a adormecer las voluntades de la gente. La política agraria común está destinada a que la gente crea que los agricultores cobramos sin trabajar. Realmente, yo opino, y es una opinión bastante extendida dentro del partido, que no debe haber subvenciones como no debe haber ayudas sociales, solo en casos concretos. Cuando inicias un negocio, con unas características concretas, determinadas y tal, como una ayuda social debe estar
destinada a alguien que ha tenido algún bache en la vida, incluso le han pillado ha estado en la cárcel una vez. Pero si estás 10 veces no te podemos dar dinero 10 veces, te damos la primera vez para que te rehabilites, o la segunda. A la tercera vez te dan la mierda y búscate la vida, ya que nos estás robando, por lo menos te vamos a dar las soluciones. Entonces, la PAC no está destinada más que a favorecer el clientelismo. Y esto es en cuanto al decálogo agrario, pero me gustaría, si me permitís unos minutos más, no mucho, de un par de temas que ha tocado Abel, que lo ha dicho así muy de pasada. Ha dicho, como uno de los temas es la discriminación positiva. Discriminación positiva no existe, es una mentira que nos engaña. La discriminación positiva, supongamos que le damos a una persona, discriminamos positivamente. Eso significa que le vamos a permitir, por ejemplo, entrar en un puesto de trabajo de la administración a alguien por unas características que nosotros consideramos que las necesita. Pero esas características pueden ser que esa persona le falte una mano. Es algo que se ve. Puede favorecérsele que entre porque le falta una mano. Se le puede dejar un aparcamiento a alguien que tiene silla de ruedas al lado de la entrada de un supermercado o de eso. Es algo físico. ¿Sí? Sin embargo, hay una cosa que llaman discriminación positiva, como es, en el caso de las mujeres, yo no veo que las mujeres sean más tontas que los hombres, ni más vagas. Yo las veo igual de trabajadoras más, ni ninguna, que no opino que tengan ninguna discapacidad como para discriminarlas positivamente. Perdone que aquí hay bastantes mujeres, entonces, pero claro, el problema de las mujeres que hay aquí es que a lo mejor tienen hijos varones que sí, que los discriminan negativamente, a lo mejor, no lo sé. Y ese es el problema, es un problema. ¿A ti te discriminamos? Sí. ¿Positivamente? Sí, porque negativamente discriminamos al que está del otro lado. Pero es que a lo mejor luego tienes un hijo y ese es el que discriminan de verdad. Y eso es un problema grave. Lo mismo que hay otra cosa que está lleno este mundo, hablan de temas de racismo y todas esas cosas, del tema de los extranjeros y los españoles. España es nuestra casa. Cada uno de ustedes tiene su casa. Y en su casa mandan ustedes. Eso en primer lugar. No pueden venir los de la ONU, los otros latinos que tenemos que nosotros querer. Mandamos nosotros en nuestra casa. Faltaría más. Pero es más, ustedes tienen que mantener a sus hijos. No a los hijos del vecino. Porque si el vecino es un inútil y un borracho, ¿por qué voy a mantener a sus hijos? Por muy buena gente que sea el vecino, salvo el defecto que es un borracho, o muy buenas personas que sean sus hijos, yo no tengo por qué discriminar de la forma que se está haciendo, que se están dando ayudas sociales, sobre todo a los extranjeros. Y no a todos los extranjeros, porque hay extranjeros muy buenos, pero hay otros muchos que son gentuza y no van a trabajar aquí ni en ningún sitio. Y no quiero decir muchas más cosas y no quiero aburrirles más. Si alguna pregunta tenéis, me la podéis hacer. Los turbantes yo es que no veo ninguno. Los turbantes, eso no van ni a trabajar ni van a trabajar. Y los otros que vienen de los lados. Hablando del tema de la subvención, ¿qué pasó con la problemática famosa del vino, que empezaba de forma espontánea, almacenes de vino, porque estaba subvencionado por la Unión Europea, y resulta que el vino que se producía aquí en España no era en principio? Yo no lo recuerdo, yo solo recuerdo aquí que aquí no se ha sembrado nunca hasta que no salieron las subvenciones aquellas. Ahí hubo mucha gente implicada y estuvieron todos implicados. Desde el que tenía que controlar, que eran las comunidades autónomas, que no controlaban, hasta los que sacaron una subvención por sembrar algo y no se sembró nunca. Si es que es como todas. ¿Qué pasó en concreto? Porque se murió uno y le echaron la culpa al muerto. Como muchas veces suele ocurrir. Pero ha pasado con el girasol lo mismo. Sí, pero el girasol se sembraba de forma tradicional. Sí, pero campos y campos y campos de girasol. Sí, en todo el sí. año el mismo girasol. ¿Cómo todo el año el mismo girasol? Que no lo recogían. ¿Por qué no lo recogían? Nada. Pues porque lo sembraban en sitios donde no había rentabilidad. Ese es el problema de las subvenciones. Te doy un dinero porque siempre es una cosa. Y entonces tú lo que haces es gastarte lo mínimo para que del dinero que te dan te quede el máximo dinero. Porque la subvención que debe de haber es que no haya una competencia desleal, de forma que el agricultor de aquí siembre para producir y vender su producto y cobre de su cliente, no de la administración, no ser un esclavo de la administración. Tiene que cobrar de su cliente y la única forma, y cobrar de su cliente, es separar las cosas que realmente produzcan. Pero es que es eso,
tampoco se preocupan en ir a investigar. Bueno, este señor ha cobrado un dinero por plantar girasol, tantas campañas. No vale. Es que ni se molestan en ir. Eso ocurrió en los primeros años. Los primeros años ocurrió porque era un desastre. Ahora no suele ocurrir eso, pero las subvenciones siguen distorsionando el mercado agrario. Siguen creando primero prolongando derechos o privilegios. Es decir, yo como he cobrado más subvención durante X tiempo, el día que ellos decidieron, tengo más derechos a cobrar esa subvención. Entonces te encuentras que un agricultor que acaba de empezar no tiene derechos a cobrar esa subvención teniendo tierras o alquilándolas o comprando ganado, y el agricultor que a lo mejor ya se ha jubilado la sigue cobrando. Pero con eso consigue, primero, derivar el dinero, segundo, ser un rehén de la administración, y tercero, y más importante, que es que los agricultores queden como unos vagos que se dedican a cobrar subvenciones. Y eso es lo que ellos pretenden. La administración, la Comunidad Europea, los que gobiernan, quieren que desaparezca el sector agrario en Europa por dos razones. La primera, porque así se importan los productos de otro sitio y les pueden ellos vender sus Mercedes o sus Volkswagen. Y la segunda, porque el sector agrario la gente del sector agrario es la que menos absorbe las modas que ellos quieren. El sector agrario es el que peor ve los matrimonios gay, el que peor ve que haya un perturbante, como he dicho antes. Y entonces, si lo destruimos, y para destruirlo lo arruinamos, necesitamos arruinarlo, entra mejor esa ideología nueva que la que ellos permiten. Dígame usted. Todo lo que ha dicho se basa un poco en que hay unos poderosos que quieren dominar. Eso es lo que se llama el nuevo orden o nuevo orden mundial. Se sabe que existen y cómo funcionan. Sí. ¿Es consciente de ello? Sí, soy consciente de ello. ¿Habría forma de intentar algo contra esa posición? Pues, como dice luego, un grano no hace granero, pero ayuda al molinero. Hay que empezar, y la forma de empezar es por los ayuntamientos. Y hay que, cuando llegue el domingo, votar a gente no es más lista ni más tonta que nosotros, pero sí es más honrada. Y por ser más honrados nos califican. Tú eres un facha, tú eres un no sé qué, tú eres un racista, no sé lo cual. Pero como llega un momento en que a base de decirte esas cosas, te da igual lo que te digan, lo que hay que hacer es, cuando nosotros llegue el momento, votar en donde los municipios donde tengamos la oportunidad de hacerlo. Para desde esos sitios intentar desmontar una parte o todo el tinglado que tiene montado. Esa gente no que quiere dominar, esa gente que está dominando el mundo. Son gente súper poderosa, que se ha infiltrado en todos los medios de comunicación. Los medios de comunicación son suyos, que son los que nos están metiendo todos esos datos, y que son los que meten cosas antinaturales, como las que he dicho. Si España se llena de musulmanes, no será España, será de ándalos, que es lo que ellos quieren. Si España se llena de homosexuales, pues no habrá niños, que es lo que ellos quieren. Si en España la palabra de una mujer vale el doble que la de un hombre, es lo mismo que pasa en un país islámico donde la del hombre vale el doble que la mujer. Y nosotros no somos ni de unos ni de los otros. Ese es el único caso en el que somos centristas. Ni queremos que los hombres vayan a la cárcel por la palabra de una mujer mala, ni queremos que una mujer la lapiden por la palabra de un hombre malo. Ni una cosa ni otra, y eso está ocurriendo. Y además ellos lo hacen a la vez. A la vez que a los hombres, a los varones españoles se los criminalizan. Les recuerda a las mujeres que ellos tienen o tendrán hijos, donde ellas no le van a hacer ningún daño a sus hijos, ni a sus maridos, pero a lo mejor sus hijos pueden dar con alguna mujer que sí se aproveche de esa ley. Ni queremos tampoco el tema del Islam, porque es inmoral. Yo considero que es inmoral, y creo que mucha gente de los que estamos aquí lo consideramos. Y por eso estamos y por eso nos criminalizan. Nosotros queremos conservar una serie de valores que son los buenos que tenemos. Todas las sociedades tienen valores buenos y malos, y nosotros creo que encarnamos los mejores valores de la sociedad española. Y para eso les pido que hagan el esfuerzo posible de apoyar a los candidatos del partido en cada sitio donde estén. En el caso de Peñafiel, que vayan a votar a Abel el próximo domingo. Y muchas gracias. Bueno, pues me toca... Nada. Sí, no, por favor. Luego le hago la pregunta.
No, la puedes hacer si es para Pablo o la puedes hacer ahora, sin ningún problema. Yo es que no puedo votar aquí porque no soy de aquí, pero bueno, me gusta lo que escucho. Creo que el problema más grande que hay en Peñafiel, yo vengo a votar, o sea, yo vengo a cortar ahora a podar el verde, ¿no? En Peñafiel nada más hay un español que coja español. Los demás son extranjeros. Así es. Creo que el mayor problema, por ejemplo, en este caso de Peñafiel, es la alta inmigración, pero eso son los agricultores, quien los coge, porque yo he venido aquí, a mí nada más me ha dado trabajo en español, creo. Sí, pero... Y perdona, son muchos. El agricultor no es el que ha ido a buscarlos a su país. Quien ha facilitado esa emigración, esa invasión real, porque 7 millones de personas en un periodo de menos de 10 años, que ha sido el tramo fuerte de la inmigración en España, de la inmigración, no ha sido... Muy pocos empresarios han ido, de cualquier sector, a los países a traerlos. Eso sí, las grandes multinacionales posiblemente hayan forzado también o hayan incidido en que necesitaban mano de obra y que viva la cepa y aquí vamos a bajar los sueldos porque la única forma de bajar los sueldos es que haya una superpoblación trabajadora, un mayor número de población trabajadora. Es el gran problema de que el Estado, tal como está concebido, necesita el paro, porque si no necesita el paro, igual tiene que pagar al obrero lo que realmente le tiene que pagar. Porque siempre se habla que hay unos trabajos muy duros y que no los quiere hacer nadie, ¿no? Eso no es cierto. Todo el mundo quiere hacer cualquier trabajo. Lo que no quiere es hacer un trabajo muy duro por una mierda de dinero, una mierda de salario. A uno le dicen, hay que ir a picar piedra ahí al campo de sol a sol, y dice, eso es muy duro, sí, 2.500 euros al mes. Nada, no hay ningún problema. Ponme un botijo al lado y empieza a picar aquí, como haga falta. Es así. De todas formas, en parte lleva razón y en parte no. Te voy a decir por qué. En lo que le ha pasado a él, que es la consecuencia de que haya mucha oferta de una cosa que es la mano de obra, que no debe existir, es decir, un extranjero que esté aquí y no tenga un medio de vida legal, sea cual sea, no debe estar aquí. Con lo cual ya te quitaría muchos posibles ofertantes de un producto que es la mano de obra. Pero aquí han participado en desmantelar este servicio, en nuestro estado que teníamos, también los poderes. Porque por un lado, se trae mano de obra para abaratar la mano de obra aquí. Y por otro lado, hay mucha gente, trabajadores que han dicho, es que no me dan trabajo porque, y te dicen, es que cobro más. Pero por otro lado, a veces esos mismos trabajadores hacen una cosa, que a veces no tiene más remedio, que es compro otro producto traído del extranjero porque es más barato que el de aquí. Entonces, la única forma de cortar ese círculo vicioso, es decir, no compro una cosa más cara porque no puedo pagar otra cosa, es una cosa más cara porque no gano, y no te puedo pagar más porque tengo que vender la prima barato porque si no, no la vendo. La única forma de hacerlo es desde el gobierno y cortar las dos cosas, la entrada de extranjeros y la salida del que no tenga trabajo y sobre todo del que cometa cualquier delito por mínimo que sea, porque eso perjudica al español y al extranjero, que es bueno también, porque se asimilan las dos cosas. Y por otro lado, la entrada de esos productos basura de otros países. Y en eso sí discrepo de ti porque han participado tanto las organizaciones agrarias, de las cuales yo soy presidente de mi pueblo, no en mi pueblo, pero a nivel nacional han participado, y las organizaciones empresariales. Eso se llaman visiones inversas. Claro, pero es que siguen siendo los sindicatos en España otra parte más de la administración del Estado. Los sindicatos, igual. Un sindicato no puede, de trabajadores... No puede depender de la situación estatal. No, pero un sindicato como la UGT de Comisiones no puede estar a favor de la inmigración porque es una competencia desleal para sus afiliados. Porque esa gente va a venir con intención de trabajar, la mayoría, otros con intención de vivir del robo, del cuento, de lo que sea. Y tú, un sindicato que defiende a los trabajadores que tienes en ese momento, son los españoles, no puede estar a favor de eso. Pero es que yo, que soy perteneciente a una organización agraria, lo que no puedo permitir, o lo que no puedo ver bien por lo menos, es que mi organización agraria se vaya a Marruecos, como se ha ido, o a Senegal, a una misión inversa, llevando a gente con dinero para que ponga allí en explotación fincas, que va a producir naranjas y aceitunas y cosas por el estilo, que lo va a traer aquí. Y eso lo ha hecho
tal. Pero lo que no puedo permitir es que una organización empresarial como la COE se vaya a China a llevar a gente que va a comprar productos que va a arruinar a sus propios asociados. Y eso lo han hecho los tres bancos, los sindicatos de clase, las organizaciones agrarias y las organizaciones empresariales. Y los tres son los culpables de alta traición. Y ya sabéis lo que pasa cuando se traiciona a alguien, o mi opinión. Pero verdad que me pongo a veces un poquito exaltado. Hay una bodega que directamente te dicen que no contratan españoles, que solo contratan extranjeros. Pero yo te puedo decir que yo conozco una bodega que no tiene ningún extranjero, que es la de Félix Solís, en Valdepeñas, porque empezaron a contratar moros y empezaron a darles problemas y no tienen ni un solo extranjero. No, yo te digo de una que... Lo cual sería al contrario de lo que te digo. Dicen, no, españoles no contrato, solo contrato extranjeros. ¿Cuál es para bloquear su poquito? ¿Y por qué? ¿Por qué no le grabas cuando te dice eso? Los teléfonos móviles tan buenos que tienen grabadora. No, yo no he ido, vamos, a mí me lo han contado de... Pues tú ve a pedir trabajo con tu grabadora y tu cámara en marcha. ¿Y eso de qué se hace? Por el momento de denunciarlos y difundirlos. Nosotros te lo difundiríamos en la página web nuestra. Habría miles o decenas de miles de personas que verían eso y tratarían de sinvergüenza a esa persona. Que tú no contrates a una persona porque no valga es una cosa, pero que no la contrates porque sea español es otra. Félix Solís sí que tiene viñedos por la zona. Y ahí tiene muchos extranjeros. Pero la bodega no tiene ni uno solo. Por eso, que muchos extranjeros les tienen en el campo. En el campo. En la bodega no tiene ni uno. Claro. Ni uno. Lo cual es lógico porque empezaron a darle problemas. Y no metió ninguno. Y hay 600 personas en la bodega trabajando. Sí, pero tienen a la gente en el campo. En el campo sí. Entonces yo voy a trabajar y a mí directamente en la bodega no me contratan. Porque tienes que pagar no sé cuánto dinero, porque no sé qué, no sé cuál. Y yo si voy a la bodega para trabajar en el campo, ¿a quién me contratan? Porque tengo que estar metido en una empresa que crean tanto los marroquíes como los moros, que aquí solo hay un español que lo ha hecho, de hacer trabajos agrícolas. O sea, trabajos esas empresas en primer lugar son ilegales. De viticultura. Esas Pues ahí ilegales. llamas a uno, al capataz, y te lleva cuántos moros quieres, 10 quieres. Pues esas empresas, eso se hizo en Ciudad Real, metieron en la cárcel a varios. Esas empresas son ilegales. Esas empresas fue la responsable. Gente que hizo eso en Valdepeñas. Hay rumanos de dos clases: los que no saben que son rumanos y los que saben que lo son. Los que saben que lo son de los que vinieron del norte de la India. Bueno, de los cuales aquí en este pueblo hay unos cuantos y son los que se ven y además trabajan menos. Bueno, por no decir nada. Pues eso pasó con uno. Empezó a hacer, y la mitad de los que hay en mi pueblo, que son de ese origen, los trajo ese porque empezó a hacer eso. Pero eso es ilegal. Eso es, vamos a ver, la cesión de trabajadores a terceros es una ilegalidad que se persigue. Que lo hacen porque gentuza lo hay en otros sitios. Sí. Pero eso sí es totalmente ilegal porque tú no puedes contratar. Yo tengo, por ejemplo, una viña, la tengo en espaldera y a mí me hace un trabajo una persona con una máquina y me hace una factura. Pero eso, lo que tú estás diciendo es cesión de trabajadores. Eso no se puede hacer. Lo que pasa es que ilegalmente lo harán. Pero no se puede hacer. Y yo denuncié a un asistente social porque soy enfermera, me mandaron ir a poner una inyección a una chica que iba a pedir, muy pobre, una extranjera. Entonces llegué a casa y tenía un chucho de esos así. Y ese chucho que me lo he comprado. Me ha costado 300 euros. Digo, ¿qué te ha dado aquí los 300 euros? Dice, la asistente social. Digo, ¿cómo que te ha dado la asistente social? Margarita, de la Rondilla, la asistente social. Bueno, me voy al asistente social y le digo, mira, yo vivo aquí, me cortan la luz, necesito 50 euros, y me dice, lo siento, tienes que cubrir los papeles, tienes que ir a junta. Digo, oye, no, es que me la cortan mañana. Dice, no. Entonces, claro, la frase mía fue fea. Dice, me cago en la leche, acabas de dar a una puta migrante 300 euros con chucho, y a mí, pues por eso me denunció por racista. Efectivamente, esa es una de las... No se puede ni decir la verdad, hay que ser más civil y más inteligente. Yo no vivía allí, ni mucho menos. A mí, como española, no me daban los 50 euros por aunque me cortase la luz. Pero a ella me dijo, porque es una racista, porque la pobre chica aquí no tiene familia, tú tienes familia. Pues que vaya al ayuntamiento con un perro de esos que hay allí. Pues no, pues me denunció por racista. Pues esa cosa está mal, por eso no está para nosotros. Claro, no tuve que haber dicho esa frase, pero bueno, la dije. Ya, pero que te salió del alma. Es que te salió del alma. Es que te salió del alma. De todas formas, todos esos casos, muchos de esos casos, en el caso de los trabajadores, grabarlos con discreción y hacérnoslos llegar, que nosotros le damos difusión. Tenemos un medio de
difusión de internet muy potente, con miles, con decenas de miles de seguidores que compartirían esos vídeos, y a la bodega esa se le caía la vergüenza. Vamos, te lo puedo asegurar yo que iba a ser una campaña de marketing negativo que si no le iba a arruinar le iba a faltar poco. Pero si están metidos en el ejército. Bueno, sí, pero eso no tiene que ver una cosa con otra. Quiero decir que, pero tenemos cada uno, nosotros no conocemos todos los casos, conocemos algunos nada más. Pero yo, mira, por ejemplo, en el caso de lo de Félix Solís, que tiene a todos los inmigrantes trabajando fuera en el campo, ¿por qué no contrata españoles? Ahí está la cosa. Porque no a mí quiere, que por la ley se lo no le permite. tengas dentro de la bodega, si estás quitando trabajo y se lo estás dando lo mejor que tendrá. Entre el de Valdepeñas no sé cómo lo tendrá, pero aquí la Ribera del Duero mínimo se mete a más de unas 100